continuamos con la programación de Globovisión y en esta oportunidad hablaremos también sobre la importancia de la inmunización y además muchas de las vacunas actualmente están más vigentes que nunca. Precisamente la doctora María Graciela López, quien es médico infectólogo, nos acompaña para hablar sobre este tema. Gracias por acompañarnos acá en estudio. Gracias a ti, Daniela. Doctora, vamos a hablar sobre la inmunización, la vacunación. Hemos visto cómo hemos encontrado ya centros activos de vacunación gratuita, por ejemplo, contra el tétanos. Así es. Actualmente, debido a lo que ha sucedido en nuestro país post-terremoto y lo que sigue sucediendo en los rescates, en estos lugares en donde los escombros, cabillas y otros desechos están allí activos, ¿no? Nos hablan de la seguridad, nos hablan de mecanismos, de utilizar botas, guantes, lentes y demás. Sin embargo, desde que comenzó este proceso, muchas personas se abocaron a ayudar, a rescatar de forma genuina y no tenían estos mecanismos. Entonces, y actualmente continúan también los labores en los lugares. Sí, mira la importancia de los aspectos preventivos en la salud. Sí. Si todos en líneas generales tuviéramos un esquema de vacunación al día, probablemente la vacunación en estos desastres naturales implicaría, digamos, recursos más limitados porque abarcar menor cantidad de personas que tuvieran, digamos, déficits de vacuna. Pero sabemos que hay una brecha muy importante entre las coberturas de vacunación, en lo que es ideal y lo real, las coberturas de vacunación actuales. Entonces, en estos eventos catastróficos, como lamentablemente hay que decirlo, y me tomo unos segundos nada más para expresar mi solidaridad, empatía y fuerza a todas nuestras familias en Venezuela, que nos ha tocado incluso atender de cerca y decirle que aquí estamos, que el cuerpo médico, sociedades científicas, estamos abocados a ustedes porque somos uno. Y si hablamos de la vacunación, estamos hablando probablemente del toxoide tetánico. Esta era una vacuna que en semanas anteriores, en la semana anterior y todavía ahora, es muy importante y la vacunación tiene que ser dirigida, selectiva, para rescatistas y para aquellas personas que han sido víctimas y han presentado heridas, contusiones, fracturas, aplastamientos, deben tener la vacuna contra el toxoide tetánico. Tétano es una enfermedad muy importante, seria, y el periodo de incubación no es corto, es largo. Es decir, podemos tener una herida y no presentar síntomas de tétano incluso hasta 21 días después de esta herida, y de allí la importancia de la vacunación en el momento de detectar, por supuesto, este riesgo y presentar estas lesiones. ¿Qué tipo de objeto puede causar heridas que conlleven la infección por tétano? Sí, bueno, en este contexto de derrumbes, hierros, desechos, prácticamente cualquier objeto que produzca una herida puede producir tétano. El Clostridium tetani es una bacteria que llamamos ubicua, es decir, se encuentra en todas partes, particularmente en el suelo, en la tierra, en el óxido. Entonces, sí, donde estén los desechos, allí está el Clostridium tetani y ahí la importancia de la vacunación en este momento. ¿Qué pasa si una persona fue expuesta a una herida de este tipo y no es vacunada? Bueno, ¿Qué tiene sucede con la riesgo, evolución? sí, tiene riesgo, por supuesto, de tener la enfermedad y en un periodo variable, entre 3 días hasta 21 días, puede presentar, realmente es una enfermedad que tiene repercusiones en el sistema nervioso central y lo que produce es una contractura muscular generalizada, en algunos casos podría ser localizada, y probablemente la complicación más importante de esto es que estas contracturas pueden llegar a contracturas de músculos respiratorios. Entonces, digamos que las consecuencias pueden ser muy, muy serias cuando ocurre, la mortalidad es alta, y por esa razón la importancia de la prevención y decir que no hay que salir masivamente a buscar esta vacuna. No es una vacunación para que toda la población en este momento, digamos, ponga al día su calendario. Claro. Está muy dirigida a rescatistas y a las víctimas de esta tragedia. Claro, y así garantizar de que los centros que lo están realizando la cobertura gratuita pues tengan a disposición en caso de que llegue una persona que realmente lo merite en el momento, ¿no? Así es, muy tener importante. la disponibilidad. Y recordar que esta vacuna está contenida en el programa, en el calendario nacional de vacunas,
está contenida en la vacuna pentavalente que se aplica a los niños por debajo de 5 años y a través del toxoide tetánico y diftérico que deberíamos tener una dosis cada 10 años. Pero en este momento, digamos, ante esta contingencia en la cual la gente no va a tener su tarjeta de vacunación, hay que vacunar a estos grupos. Totalmente importante esto. Además, el tétanos también cómo afecta directamente el tejido afectado. Nos habla sobre la parte respiratoria y sobre el impacto en la mortalidad, pero también los tejidos van sufriendo y se van como deteriorando o desgastando, ¿no? Sí, lo que ocurre fundamentalmente, lo que ha ocurrido es el síndrome de aplastamiento. Sí. Y en este síndrome de aplastamiento lo que ocurre es un daño masivo importante de los músculos, que finalmente partículas que van en sangre, que van liberando estos músculos, pueden deteriorar la función renal. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos muchas personas que están requiriendo y de hecho cumpliendo diálisis por alteración de la función renal. Entonces, digamos, se llama rhabdomiolisis, que es como la lisis, la destrucción del músculo. Y esto genera daños a algunos órganos. Pero el tétano, digamos que es independiente de esta condición y ocurre es cuando hay heridas, incluso en aplastamientos, cuando la herida no es visible, ocurren microlesiones y por allí puede entrar esta bacteria y por tal razón, aunque no veamos heridas visibles, a todas las víctimas de esta tragedia, aplastamientos, hay que colocarle la vacuna. Por eso es importante que todos los afectados reciban dosis de la vacuna contra el tétanos. Así es, debería ser el 100%. Muy bien, aunque bueno, la doctora que nos acompaña hoy es médico infectólogo, le quería consultar sobre las diálisis, si son pacientes que van a tener que ser dializados siempre o son por temporadas específicas en el cual deben de recibir este tratamiento post síndrome de aplastamiento. Sí, bueno, afortunadamente esto es un daño transitorio cuando se toman las medidas adecuadas a tiempo. Entonces, pero en este periodo que es transitorio, sí hay que dializar a los pacientes, generalmente en la medida que van mejorando en el transcurrir de los días, la función renal va mejorando y van dejando de necesitar la diálisis. Es decir, cuando se hacen las medidas terapéuticas adecuadas, la diálisis es transitoria y pasa en periodos variables, algunos 3 días, otros una semana. Es raro el que amerita diálisis más de este tiempo. Claro, bueno, y recordemos a las personas que nos están viendo que los riñones son los encargados de filtrar nuestra sangre. Así es. Y bueno, luego excretarlo a través de la orina. Entonces, muchas personas que estuvieron tantos días en esta forma o incluso con algún objeto encima de ellos y fueron sacados sin la estricta revisión médica de rescatistas profesionales, pues pudieron verse mucho más afectados que otros. Así es. Entonces, bueno, importante el llamado, esto es para población general en relación a vacunas, Sí. pero para los médicos decir que por supuesto hay que considerar el síndrome de aplastamiento en todo paciente que estuvo bajo estos derrumbes, bajo Establecer protocolos para casas. ellos. Sí, es un protocolo claro que, bueno, lamentablemente estos días han ido pasando y se han ido cumpliendo esos protocolos, pero definitivamente la diálisis en líneas generales en los pacientes que han ido mejorando va pasando esta necesidad. Qué buena noticia que sean procesos transitorios y que no sea algo totalmente sostenido. Doctora, vamos a una pausa. A regreso, la doctora María Graciela López nos ayuda a aclarar muchas dudas con respecto a estas situaciones, ya que no la hemos vivido de la misma manera, a pesar de que en el pasado tuvimos un terremoto también de alta magnitud. Nosotros vamos a seguir acá en nuestro espacio en Globovisión y ya regresamos.